Desde el primer instante en que Jorge Girao la vio cruzar el umbral de la mansión, algo en su interior se tensó como un resorte antiguo. No fue su forma de vestir, sencilla, casi invisible, ni su manera educada de bajar la mirada. Fue una sensación más profunda, más incómoda, como si un recuerdo olvidado hubiera decidido despertar sin pedir permiso. Jorge, un hombre acostumbrado a confiar en números, contratos y rostros perfectamente calculados, no creía en intuiciones, pero aquella mañana, mientras firmaba documentos en su despacho de madera oscura, no pudo ignorarla. La nueva empleada de limpieza se llamaba Lucía. Al menos eso decía el formulario. Hablaba poco, caminaba despacio y parecía conocer la casa mejor de lo razonable para alguien que llevaba apenas 2 días trabajando allí. Jorge comenzó a observar detalles, como evitaba ciertos pasillos, como se detenía frente a un retrato antiguo del salón principal, como sus manos temblaban apenas al limpiar el piano que nadie tocaba desde hacía décadas. Fue entonces cuando decidió revisar las cámaras. La mansión Girao estaba equipada con uno de los sistemas de seguridad más sofisticados del país. Jorge había mandado instalar cámaras en cada rincón tras recibir amenazas anónimas años atrás. No lo hacía por paranoia, sino por control. Y el control era su lenguaje natural. Aquella noche, con la ciudad dormida y una copa de vino intacta a su lado, comenzó a rebobinar las grabaciones. Al principio no vio nada fuera de lo común. Lucía limpiando, ordenando, trabajando con una precisión casi obsesiva. Pero al avanzar las horas, algo cambió. En una de las tomas nocturnas, la cámara del ala oeste captó a Lucía deteniéndose frente a una puerta cerrada con llave, una puerta que llevaba sellada más de 20 años. Jorge sintió un nudo en la garganta. Nadie, absolutamente nadie, se acercaba a ese lugar. Lucía apoyó la mano sobre la madera, cerró los ojos y sus labios se movieron, como si murmurara un nombre. Jorge acercó la imagen, subió el volumen. El audio era débil, pero suficiente para helarle la sangre. Ella dijo, «Papá». La copa se le resbaló de los dedos y el cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol. Jorge se levantó de golpe, respirando con dificultad. Aquella palabra no era posible. Aquella habitación guardaba un pasado que él había enterrado bajo capas de silencio, abogados y dinero. Un pasado que juró no volver a desenterrar jamás. Siguió mirando. En otra grabación, Lucía se sentaba en la biblioteca, cuando creía estar sola. Tomó un libro viejo de la estantería más alta, uno que Jorge recordaba demasiado bien. Lo abrió con cuidado y, de entre sus páginas, sacó una fotografía amarillenta. La cámara captó su rostro al verla. No era la expresión de una empleada curiosa, sino la de alguien que regresa a un lugar que le pertenece. Jorge reconoció la foto al instante. Él aparecía allí, mucho más joven, abrazando a una mujer embarazada cuyo rostro había intentado olvidar toda su vida. El corazón le golpeó el pecho con fuerza brutal. Esa imagen jamás debió existir fuera de su caja fuerte. La verdad comenzó a filtrarse, lenta y cruel. Recordó las decisiones que tomó cuando era joven, cuando el miedo a perder su apellido y su herencia pesó más que el amor. Recordó el acuerdo silencioso, el dinero entregado, la promesa de no volver jamás. Recordó la noche en que creyó haber cerrado ese capítulo para siempre. Pero Lucía estaba allí. En su casa. En su pasado. A la mañana siguiente, Jorge bajó al comedor más temprano de lo habitual. Lucía ya estaba limpiando, como siempre. Cuando sus miradas se cruzaron, por primera vez ella no bajó los ojos. Lo observó con una calma inquietante, como si supiera que el juego había terminado. La casa guarda muchos secretos, dijo ella en voz baja, sin dejar de pasar el trapo sobre la mesa. Algunos gritan incluso cuando nadie quiere escucharlos. Jorge sintió que el aire se volvía pesado. Quiso responder, exigir explicaciones, despedirla en ese mismo instante. Pero no pudo. Había algo en su mirada, algo que le pertenecía. Esa noche, volvió a las cámaras, desesperado por encontrar más respuestas. Y las encontró. Una grabación en particular mostraba a Lucía entrando en el despacho privado donde Jorge guardaba documentos que nadie más conocía. La vio abrir un cajón oculto, uno que solo él sabía cómo destrabar. Sus manos no dudaron ni un segundo. Dentro, sacó un sobresellado con su nombre completo. Jorge retrocedió en la silla,
pálido, mientras la grabación continuaba. Lucía abrió el sobre, leyó su contenido y una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. Luego lo guardó todo exactamente como estaba, como si siempre hubiera sabido dónde iba cada cosa. En ese momento, el pasado dejó de ser una sombra lejana y se convirtió en una presencia viva, respirando dentro de la mansión. Jorge comprendió que no se trataba solo de una sospecha ni de una intrusa. Se trataba de sangre, de errores irreversibles y de una verdad que había esperado décadas para reclamar su lugar. Y mientras la grabación seguía avanzando, mostrando a Lucía deteniéndose frente al espejo del pasillo principal, pronunciando en voz apenas audible el apellido Jirao, Jorge supo que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Jorge apagó el monitor con un movimiento brusco, como si el silencio pudiera devolverle el control que sentía desmoronarse. Caminó por el despacho durante largos minutos, pasando la mano por los muebles, por las paredes cargadas de recuerdos que siempre había considerado inmutables. La mansión, que durante años fue su fortaleza, ahora parecía observarlo con una paciencia inquietante. Cada retrato, cada sombra, cada pasillo sabía algo que él había intentado negar. Al día siguiente decidió enfrentarla, pero no como un hombre acorralado, sino como el empresario que había construido imperios a base de frialdad. Esperó el momento exacto. Lucía limpiaba el invernadero, rodeada de plantas que Jorge jamás cuidaba. El sol atravesaba los cristales y dibujaba reflejos dorados sobre su rostro. Ella parecía tranquila, demasiado tranquila. «Lucía», dijo él, con voz firme. «Necesito hablar contigo». Ella se giró despacio, sin sorpresa alguna. Apoyó el trapo sobre una mesa y asintió, como si hubiera estado esperando esa frase desde el primer día. «Claro, señor Giraro». Caminaron hasta una pequeña sala lateral, lejos de las cámaras principales. Jorge había aprendido bien dónde quedaban los puntos ciegos. Cerró la puerta y la miró fijamente, buscando una grieta, un gesto que lo tranquilizara. No lo encontró. «¿Por qué entraste en mi despacho?», preguntó sin rodeos. Lucía no respondió de inmediato. Inspiró hondo, como quien se prepara para una verdad pesada. «Porque ese despacho también es parte de mi historia», contestó al fin. «Aunque usted nunca lo haya aceptado». Jorge sintió un golpe seco en el estómago. «No sabes de lo que hablas». Ella sonrió, una sonrisa triste, cargada de años de silencio. «Sé exactamente de lo que hablo. Sé quién es usted. Sé quién fue para mi madre. Sé por qué esa puerta del ala oeste sigue cerrada. Y sé por qué nunca pronunció mi nombre». El mundo pareció inclinarse ligeramente. Jorge se apoyó en el respaldo de una silla para no perder el equilibrio. «Tu madre», empezó, pero la voz se le quebró. Ella aceptó irse. «Fue un acuerdo». «Un acuerdo que usted pagó», replicó Lucía, sin elevar la voz. «Pero no compró el olvido. Solo compró silencio». Durante un largo instante ninguno habló. «Afuera, el canto de los pájaros sonaba cruelmente normal». Lucía fue la primera en romper el silencio. «No vine por dinero», dijo. «Vine por respuestas. Y por algo que siempre me fue negado». Jorge la observó con atención, buscando en su rostro rastros del pasado que tanto había evitado. Los encontró en sus ojos, en la forma de fruncir el ceño, en esa mezcla de orgullo y herida abierta que reconoció como propia. «¿Cuántos años tienes?», preguntó en voz baja. 32. El número cayó como un veredicto. Jorge hizo un cálculo rápido y supo que no había escapatoria. La verdad se cerró a su alrededor. No sabía que ella. Intentó justificarse. «Nunca me dijo». «Porque usted nunca preguntó», lo interrumpió Lucía. Prefirió creer que el problema había desaparecido. Ella dio un paso hacia él, sin agresividad, pero con una determinación que lo desarmó. «Crecí escuchando su nombre en susurros», continuó. «Vi esa foto 1000 veces. Supe que esta casa existía mucho antes de cruzar su puerta. Y cuando la empresa de limpieza publicó la vacante, supe que era el momento». Jorge sintió una mezcla de rabia y vergüenza. «Me investigaste». «Aprendí a sobrevivir», respondió ella. «Como mi madre». El silencio volvió a envolverlos, más denso que antes. Jorge se dio cuenta de algo aterrador. No sentía odio hacia ella. Sentía miedo.
Miedo de todo lo que podía perder y de todo lo que había perdido ya. ¿Qué quieres ahora?, preguntó finalmente. Lucía lo miró con una intensidad que lo obligó a sostenerle la mirada. Quiero la verdad completa. Quiero saber por qué fui un error. Quiero entender por qué esta casa fue mi hogar solo en historias inventadas para dormir. Jorge cerró los ojos un instante. Las excusas ya no servían. No fue por vergüenza, dijo al fin. Fue por cobardía. Lucía no reaccionó. Lo dejó hablar. Tenía miedo de mi padre, del apellido, de perder todo lo que había construido, confesó. Pensé que el dinero podía arreglarlo. Pensé que era suficiente. Nunca lo es, susurró ella. Jorge asintió lentamente. En ese momento comprendió que ninguna negociación, ningún contrato, podría borrar lo que estaba frente a él. Los días siguientes se volvieron extraños. Lucía continuó trabajando en la mansión, pero ya no era invisible. Jorge comenzó a verla en todas partes, en el reflejo de los espejos, en los gestos cotidianos, en recuerdos que emergían sin permiso. A veces la encontraba en la biblioteca, leyendo los mismos libros que leía de joven. Otras, la escuchaba tocar el piano por las noches, con una melodía torpe pero llena de emoción, como si buscara algo perdido entre las teclas. Una noche, Jorge se detuvo en el pasillo del ala oeste. La puerta cerrada parecía más cercana que nunca. Sin saber exactamente por qué, buscó la llave que había guardado durante años en el fondo de un cajón. Cuando la introdujo en la cerradura, oyó pasos detrás de él. Siempre estuvo ahí, dijo la voz de Lucía, serena. Solo faltaba que usted se atreviera a abrirla. La cerradura giró con un sonido seco. Jorge empujó la puerta lentamente, sin saber si estaba preparado para lo que había al otro lado. El aire olía a polvo y recuerdos. Antes de cruzar el umbral, Jorge comprendió que esa habitación no guardaba solo objetos del pasado, sino verdades que estaban a punto de desatar consecuencias que ninguno de los dos podía imaginar aún. La luz del pasillo apenas se filtraba dentro cuando Jorge dio el primer paso. El interruptor estaba donde siempre había estado, pero su mano dudó antes de accionarlo, como si temiera que la claridad confirmara aquello que había mantenido en penumbra durante décadas. Al encenderlo, la habitación reveló su contenido con una crudeza silenciosa: muebles cubiertos por sábanas amarillentas, una cuna desmontada en una esquina, cajas de cartón rotuladas con una letra que Jorge reconoció de inmediato como la suya. Todo seguía allí, intacto, congelado en el tiempo. Lucía avanzó detrás de él, despacio, con una respiración contenida. Sus ojos recorrieron el espacio con una mezcla de curiosidad y dolor, como quien entra en un lugar soñado demasiadas veces. Se detuvo frente a la cuna, pasó los dedos por la madera y cerró los ojos un segundo. Jorge sintió un peso insoportable en el pecho. Mi madre me habló de esta habitación, dijo ella sin mirarlo. Decía que aquí imaginó un futuro que nunca llegó. Jorge tragó saliva. Recordaba cada objeto, cada decisión tomada con la falsa convicción de que estaba haciendo lo correcto. Se acercó a una de las cajas y la abrió. Dentro había ropa de bebé, cartas sin enviar, un pequeño zapato blanco. Lucía se aproximó, y cuando vio el contenido, su expresión se endureció. Todo esto, murmuró. ¿Por qué guardarlo si decidió borrarnos? Porque nunca pude deshacerme de ello, respondió Jorge. Era lo único que me permitía sentir que no había sido un monstruo completo. Lucía lo miró entonces, no con rabia, sino con una decepción profunda que resultó aún más devastadora. No necesitaba que guardara objetos, dijo. Necesitaba que estuviera. Jorge no supo qué responder. Las palabras parecían inútiles frente a la evidencia. Caminó hasta una cómoda antigua y abrió el último cajón. Sacó un cuaderno de tapas de cuero. Lucía lo reconoció de inmediato. Es el diario de mi madre, susurró. Ella lo dejó aquí, explicó Jorge. La última vez que vino. Lucía tomó el cuaderno con manos temblorosas. No lo abrió. Solo lo sostuvo contra su pecho, como si el contacto fuera suficiente para escuchar la voz que había perdido demasiado pronto. Jorge observó ese gesto con una punzada de culpa renovada. Murió hace 5 años, dijo ella de repente. Nunca dejó de esperar que usted apareciera. Jorge sintió que el aire le faltaba. 5 años.
Demasiado tarde para cualquier disculpa que hubiera tenido sentido. Se pasó la mano por el rostro, incapaz de sostener la mirada. Lo siento, logró decir. No hay día que no me arrepienta. Lucía no respondió. Guardó el cuaderno con cuidado dentro de su bolso y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina. Desde allí se veía el jardín trasero, el mismo donde Jorge solía caminar para ordenar sus pensamientos. Este lugar, dijo ella, siempre estuvo lleno de fantasmas para mí. Y ahora sé que no estaba equivocada. Jorge se acercó, manteniendo una distancia prudente. No puedo cambiar el pasado, admitió. Pero puedo asumir lo que soy ahora. Lucía soltó una risa breve, sin humor. Eso no borra 30 años de ausencia. No, aceptó él. Pero quizás pueda evitar otros 30 de silencio. Ella se giró lentamente. En sus ojos había una batalla interna, una lucha entre el deseo de huir y la necesidad de quedarse. Jorge la vio debatirse, y por primera vez comprendió que no tenía derecho a exigir nada. Hay algo más que debes saber, dijo Lucía finalmente. No soy la única que conoce esta verdad. Jorge frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A la empresa, respondió ella. A su apellido. A lo que significa. El corazón de Jorge dio un vuelco. Explícate. Lucía respiró hondo. Trabajo aquí como empleada de limpieza, sí. Pero también soy abogada. Y llevo meses investigando ciertas irregularidades en el grupo Girao. Herencias ocultas. Fundaciones pantalla. Beneficiarios inexistentes. Jorge la miró, atónito. Mi investigadores profesionalmente. Al principio no, admitió. Luego entendí que mi historia personal estaba ligada a algo más grande. Ella sacó unos documentos de su bolso y los colocó sobre una mesa cubierta de polvo. Jorge reconoció inmediatamente los sellos, las firmas, las fechas. Estos papeles prueban que usted desvió activos a nombre de una persona que oficialmente nunca existió, continuó Lucía. Una mujer que murió sin reconocimiento legal. Mi madre. El silencio cayó como un golpe seco. Lo hice para protegerlas, dijo Jorge, casi en un susurro. Para asegurarles algo. Pero también para protegerse a usted, replicó Lucía. Ahora esas decisiones están a punto de salir a la luz. Jorge cerró los ojos. Comprendió que la revelación no solo era emocional, sino también peligrosa. ¿Quién más lo sabe? Preguntó. Lucía dudó un segundo. Hay personas observando, respondió. Y no todas buscan justicia. Un ruido lejano resonó en el pasillo, como el eco de una puerta cerrándose. Ambos se quedaron inmóviles, alertas. Jorge miró hacia la entrada de la habitación, consciente de que la mansión ya no era un refugio seguro. Si esto sale a la luz, dijo él, destruirá todo lo que construí. Lucía lo miró con firmeza. Y si no sale, me destruirá a mí. El sonido volvió a escucharse, más cerca esta vez. Pasos. Jorge sintió una urgencia nueva, desconocida, que no tenía que ver con el dinero ni con el poder, sino con una decisión inevitable. Entonces tendremos que enfrentarlo juntos, dijo, sin saber aún si Lucía estaría dispuesta a aceptar esa palabra. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, luego regresaron a él, cargados de una determinación silenciosa. Y mientras los pasos se detenían justo al otro lado del pasillo, la verdad, por fin desenterrada, comenzó a reclamar consecuencias que ninguno de los dos podía seguir postergando. La manija de la puerta del pasillo chirrió suavemente, como si alguien intentara no ser escuchado. Jorge avanzó un paso instintivo, colocándose apenas delante de Lucía, un gesto que lo sorprendió incluso a él. Durante años había protegido balances, nombres y acciones. Ahora protegía a una persona cuya existencia había negado. No salgas, Cesaro Ala. Aún no. Jorge se detuvo. Los pasos se alejaron, lentos, calculados. Cuando el silencio volvió a asentarse, ninguno respiró aliviado. Ambos sabían que ya no se trataba de una casualidad. Hay empleados que no figuran en los registros oficiales, dijo Lucía en voz baja. Seguridad privada contratada por terceros. Gente que responde a intereses distintos a los suyos. ¿Competencia? Preguntó Jorge.
Familia, respondió ella. O lo que queda de ella. El apellido Girao pesó en el aire. Jorge comprendió al instante. Su hermano menor, aquel que siempre había sonreído demasiado en las reuniones, el que jamás aceptó no ser el primogénito, el heredero natural. Un hombre paciente, peligroso, que sabía esperar. Él nunca me perdonó, murmuró Jorge. Y nunca dejó de vigilarme. Lucía lo observó con atención. Entonces entiende por qué no puedo irme sin asegurarme de que la verdad quede protegida. Jorge asintió lentamente. Caminó hacia el interruptor y apagó la luz. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por la claridad que entraba desde el pasillo. Se acercó a una pared y presionó un punto casi invisible. Un panel se desplazó en silencio, revelando una caja empotrada. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Ese compartimento no aparece en los planos de la casa, dijo. No aparece en ningún lado, respondió Jorge. Aquí guardé lo que jamás debía ser encontrado. Sacó una carpeta gruesa, sellada, y se la entregó. Si algo me ocurre, continuó, esto prueba todo. No solo sobre tu madre. Sobre la estructura completa del grupo Girao. Lucía tomó la carpeta, sintiendo el peso no solo del papel, sino de lo que representaba. ¿Confía en mí?, preguntó. Jorge la miró, cansado. No confiar en ti fue mi mayor error. No repetiré ese error ahora. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. No era reconciliación, pero sí un comienzo extraño, frágil. Hay algo que aún no le he dicho, añadió Lucía. La persona que activó la investigación no fui yo. ¿Quién entonces? Un fondo internacional, respondió. Compraron acciones silenciosamente. Quieren una limpieza total. Usted es un obstáculo, y yo una llave. Jorge sintió una mezcla de ira y lucidez. Todo encajaba demasiado bien. Y mi hermano, dijo. Él les abrió la puerta. Lucía no lo negó. Prometió entregarles la empresa a cambio de inmunidad. Jorge apoyó la mano en la pared, respirando hondo. El imperio que había levantado no estaba siendo atacado desde fuera, sino desde su propio linaje. Entonces el tiempo se agotó, afirmó. Hace rato, respondió ella. Se escuchó un golpe seco en la planta baja. Luego voces. Órdenes murmuradas. La casa, enorme y silenciosa, comenzó a despertar como un animal herido. Tienen acceso a los sistemas, dijo Lucía. Las cámaras ya no son seguras. Jorge tomó una decisión rápida. Hay un túnel antiguo bajo el invernadero, dijo. Mi padre lo mandó construir durante una época complicada. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Sale de la propiedad? Sale del apellido, respondió él. Al menos por ahora. Caminaron con rapidez, evitando los pasillos principales. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido era una amenaza. Al llegar al invernadero, Jorge levantó una pesada losa oculta bajo una mesa de piedra. Un aliento húmedo emergió desde abajo. Lucía descendió primero. Jorge la siguió, cerrando tras ellos. El túnel era estrecho, iluminado apenas por luces de emergencia que Jorge activó con un interruptor oculto. El aire estaba cargado de tierra y secretos. Nunca pensé que volvería a huir, dijo él, con una risa amarga. Menos aún contigo. Lucía caminaba y en silencio, concentrada. No huimos, dijo. Nos reposicionamos. Tras varios minutos, llegaron a una salida discreta, cubierta por arbustos. La noche los recibió con un aire frío y húmedo. A lo lejos, la mansión parecía tranquila, demasiado tranquila. Se quedarán con la casa, dijo Jorge. Pero no con la verdad. Lucía abrió la carpeta. Hojeó algunos documentos bajo la luz tenue. Esto cambiará muchas cosas, afirmó. Pero no nos hará libres. ¿Qué nos hará libres entonces?, preguntó Jorge. Ella lo miró, seria. Elegir qué hacemos después de que todo caiga. Un vehículo se aproximó por el camino de grava. Jorge tensó el cuerpo, pero Lucía levantó la mano. Es mío, dijo. No confío en nadie más. Subieron al coche. Antes de arrancar, Lucía se detuvo. Hay una última cosa, dijo. Mi apellido legal no es Girao. Nunca lo fue.
Jorge la miró, expectante. Pero si todo esto sale a la luz, continuó, ese nombre dejará de pertenecerle solo a usted. Jorge asintió, aceptando una consecuencia que había evitado toda su vida. El coche arrancó y se perdió en la oscuridad, mientras detrás de ellos, en la mansión iluminada, las piezas del pasado comenzaban a moverse, preparando un enfrentamiento donde la sangre, el poder y la verdad ya no podrían separarse. El camino rural se extendía delante de ellos como una cinta negra sin marcas, flanqueada por árboles que parecían inclinarse para escuchar. Lucía conducía con precisión, sin prisas, como si cada giro hubiera sido ensayado con antelación. Jorge observaba el reflejo de su propio rostro en el parabrisas, envejecido de golpe por una noche que no parecía querer terminar. ¿A dónde vamos?, preguntó al fin. A un lugar donde no puedan tocarnos por unas horas, respondió ella. No es seguro, pero es mejor que la mansión. Jorge asintió. Por primera vez en décadas, no tenía un plan maestro. Solo seguía a alguien más, y esa inversión de roles lo descolocaba y, extrañamente, lo aliviaba. Tras casi una hora, el coche se desvió hacia un antiguo complejo industrial abandonado. Lucía aparcó detrás de un almacén oxidado y apagó el motor. El silencio que siguió fue denso, absoluto. Aquí no hay cámaras, dijo ella. Ni cobertura directa. Entraron por una puerta lateral. El interior olía a metal viejo y humedad. Había una mesa improvisada, un par de sillas y un ordenador portátil conectado a una batería externa. Jorge comprendió que aquello no era improvisado. «Has preparado esto desde hace tiempo», dijo. «Desde que supe quién era usted realmente para mí», respondió Lucía. «Y desde que entendí que su caída no sería limpia». Encendió el ordenador y comenzó a escribir con rapidez. En la pantalla aparecieron gráficos, nombres, flujos financieros que Jorge reconocía demasiado bien. Vio su propia obra desnudada, analizada, diseccionada. «Tu hermano ya activó la segunda fase», continuó ella. «Mañana por la mañana habrá filtraciones controladas. No todo. Solo lo suficiente para obligarlo a salir de su escondite». Jorge apretó los puños. «Siempre fue paciente», dijo. «Le gusta que otros se ensucien primero». Lucía lo miró de reojo. «Por eso aún podemos adelantarnos». Se detuvo y giró el portátil hacia él. En la pantalla aparecía un documento listo para enviarse. «Esto va a varias redacciones internacionales», explicó. «Pero necesito su autorización explícita, legal y personal». Jorge leyó el encabezado. Reconoció el peso de cada palabra. No era solo una confesión empresarial. Era una admisión de paternidad, de encubrimiento, de miedo. «Si envío esto», dijo, «no hay vuelta atrás». «Nunca la hubo», respondió ella con suavidad. Jorge cerró los ojos. Vio el rostro de su padre, severo, intransigente. Vio a su hermano sonriendo en silencio. Vio a la mujer que amó y abandonó. Y a Lucía, frente a él, esperando no una herencia, sino un gesto. «Hazlo», dijo finalmente. Lucía no sonrió. Solo asintió y presionó una tecla. El sonido fue casi imperceptible, pero Jorge sintió como si algo inmenso acabara de romperse. «Ahora empieza lo imprevisible», dijo ella. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros mensajes llegaran al teléfono de Jorge. Llamadas perdidas. Correos urgents. El mundo que había mantenido a raya comenzaba a reclamar respuestas. No contests, indicó Lucía. Aún no. De pronto, un ruido metálico resonó en el exterior. Ambos se quedaron quietos. Pasos. Voces apagadas. Linternas moviéndose entre sombras. «Nos encontraron», susurró Jorge. Lucía cerró el portátil con rapidez. «No exactamente», corrigió. «Encontraron algo». Se acercó a una rendija y observó. Dos hombres revisaban el perímetro, hablando por radio. «No son de tu hermano», dijo. «Son del fondo». Jorge sintió un escalofrío. Entonces esto se volvió internacional. Lucía recogió una mochila y se la entregó. «Dentro hay copias», dijo. «Si nos separan, sigue el protocolo». «¿Y tú?», preguntó Jorge. Ella lo miró con una intensidad tranquila. «Yo siempre tuve un plan B». Los hombres se acercaban.
Lucía abrió una puerta trasera que daba a un pasillo estrecho. «Corre cuando te lo diga», ordenó. «No voy a dejarte», respondió Jorge. «No me debes eso», replicó ella. «Me debes que no vuelvas a huir de la verdad». Un disparo resonó en el aire, seco, distante. Lucía empujó a Jorge hacia el pasillo. «Ahora». Corridon. El pasillo desembocó en una escalera que subía hacia la oscuridad. Jorge subió con dificultad, el corazón golpeándole el pecho. Al llegar arriba, una salida los lanzó a un terreno abierto, cubierto de maleza. «Sigue recto», gritó Lucía. No mires atrás. Jorge obedeció durante unos segundos, hasta que escuchó su nombre. Jorge. Se giró. Vio a Lucía forcejeando con una figura en la penumbra. Sin pensar, volvió sobre sus pasos. Empujó al hombre, que cayó al suelo con un gruñido. Lucía aprovechó para soltarse. «Te dije que no», dijo, respirando agitada. «Ya no sé hacer otra cosa», respondió él. Sirenas a lo lejos comenzaron a romper la noche. Rojas y azules, aproximándose. «Llegaron antes de lo previsto», murmuró Lucía. «¿La policía?», preguntó Jorge. «Algunos», respondió ella. «Otros no». Se miraron, entendiendo que la línea entre aliados y enemigos se había desdibujado por completo. En ese instante, Jorge comprendió que el verdadero enfrentamiento no sería público ni inmediato. Sería silencioso, prolongado, y exigiría decisiones que aún no estaban listos para tomar. Y mientras las sirenas se acercaban y las sombras se replegaban, padre e hija quedaron de pie en medio de la noche, sabiendo que lo que habían desatado ya no podía detenerse y que el siguiente movimiento definiría no solo su destino, sino el de todos los que llevaban el apellido Jirao. Las sirenas se detuvieron a una distancia prudente, como si incluso la autoridad dudara antes de cruzar esa frontera invisible. Jorge y Lucía permanecieron inmóviles, respirando el mismo aire frío, conscientes de que aquel instante marcaba el punto sin retorno. Cuando las luces finalmente iluminaron sus rostros, no hubo gritos ni forcejeos. Solo miradas largas, evaluadoras, cargadas de una tensión que ya no podía ocultarse. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino imposible de frenar. Los documentos enviados por Lucía explotaron como una bomba silenciosa en los medios internacionales. Titulares que durante décadas habían sido impensables ahora recorrían pantallas y portadas. El apellido Jirao, sinónimo de poder y estabilidad, comenzó a resquebrajarse ante los ojos del mundo. Acciones suspendidas. Juntas de emergencia. Aliados que negaban conocerlo. Enemigos que fingían sorpresa. Jorge fue interrogado durante horas, pero no se defendió. Por primera vez, no intentó controlar la narrativa. Cada palabra que pronunció fue clara, directa, dolorosamente honesta. Admitió errores, reconoció silencios, asumió decisiones que había tomado por miedo. Cuando le preguntaron por Lucía, no dudó. «Es mi hija», dijo. «Y es la persona más valiente que conozco». Esa frase recorrió el mundo con más fuerza que cualquier escándalo financiero. El hermano de Jorge intentó moverse rápido, pero no lo suficiente. Las pruebas también lo alcanzaron. Pactos ocultos, traiciones internas, negociaciones con fondos que no entendían de lealtades. Aquella guerra que había planeado ganar desde las sombras terminó por exponerlo como lo que siempre fue, un hombre dispuesto a destruir su propia sangre por un trono vacío. Lucía observaba todo desde cierta distancia. No buscó cámaras ni entrevistas. Su victoria no era pública. Era íntima. Había recuperado un nombre, una verdad y un lugar que nunca debieron serle negados. Y, sin embargo, no sentía euforia. Sentía calma. Una calma profunda, extraña, nacida de haber roto por fin una cadena heredada. Una tarde gris, semanas después, regresaron a la mansión. Ya no era la fortaleza de antes. Parte del personal se había marchado, otras salas estaban cerradas, y el silencio tenía un matiz distinto. No era opresivo. Era expectante. Jorge caminó por los pasillos sin prisa. Cada cuadro, cada objeto, parecía mirarlo de otra manera. Se detuvo frente al retrato familiar del salón principal, el mismo que durante años había contado una historia incompleta. «Siempre quise que todo pareciera perfecto», dijo en voz baja. «Y en ese intento, lo rompí todo».
Lucía se colocó a su lado. La perfección es una excusa, respondió. La verdad no necesita adornos. Subieron juntos al ala oeste. La habitación ya no estaba cerrada. La luz entraba libremente por la ventana, y los objetos habían sido ordenados con cuidado. La cuna, las cartas, el diario de su madre. Nada había sido retirado. Quiero que este lugar se quede así, dijo Lucía. No como un museo del dolor, sino como prueba de que existió. Jorge asintió. Comprendió que aquel espacio no era un castigo, sino una reconciliación tardía. Días después, Jorge anunció públicamente su retirada definitiva de la empresa. Cedió lo que quedaba de su poder, no a herederos ni a consejos fríos, sino a una fundación transparente, destinada a reparar parte del daño causado. No fue redención, pero sí responsabilidad. Lucía, por su parte, rechazó ofertas millonarias, puestos de prestigio y focos mediáticos. Decidió algo mucho más simple y mucho más difícil: quedarse. No para vigilar el pasado, sino para construir algo distinto sobre sus ruinas. Una noche, sentados en el jardín trasero, el mismo que Lucía había observado desde lejos durante años, Jorge rompió el silencio. No sé si algún día me perdonarás, dijo. Lucía miró el cielo estrellado antes de responder. El perdón no es un regalo, dijo. Es un proceso. Y apenas estamos empezando. Jorge aceptó esas palabras como el mayor acto de misericordia que había recibido. El apellido Girao dejó de ser un símbolo de miedo y comenzó a transformarse en una advertencia, en una lección escrita con errores humanos. Y en medio de esa transformación, padre e hija aprendieron a conocerse sin contratos, sin secretos, sin cámaras observando desde las sombras. Porque al final, la mayor riqueza que Jorge había perdido no fue su imperio, sino el tiempo. Y la mayor victoria de Lucía no fue la verdad revelada, sino haber demostrado que incluso las historias construidas sobre mentiras pueden reescribirse, cuando alguien se atreve, por fin, a encender la luz.